Lo que me gusta de la historia de México es: buenos días, mi nombre es Valentín Hernández Félix del plantel 22 ubicado en la Villa Benito Juárez. A través del siguiente escrito quiero hacerles saber lo que más me gusta de la historia de México. No hay una frase que resuma más la importancia de la historia que aquella atribuida a disímiles autores desde la época de Cicerón. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Existe un sinfín de enfoques de la historia, los cuales nos permiten comprender el presente, por qué actuamos de un modo, por qué existen los pueblos, costumbres y demás. De igual manera nos presentan hechos del pasado con una mirada hacia el presente y el futuro. Nos ayuda a encontrar un sentido de identidad al conocer más sobre quiénes fueron nuestros antepasados y permite dejar el futuro evitando repetir los mismos errores de épocas anteriores. La historia hace referencia a una larga trayectoria que conlleva distintas etapas, personas, lugares y periodos. Refiriéndonos a la historia de México, sabemos que se ha experimentado un sinfín de cambios en los ámbitos sociales, políticos, culturales y religiosos. Son todos estos aspectos los que atraen mi atención. Es por eso que es un honor para mí el poder hoy compartir sobre Porfirio y el Porfiriato a toda la comunidad bachiller. En las páginas de nuestra historia sobresale la figura de Porfirio Díaz como el gran estadista que logró la estabilidad política y económica, también responsable del logro de la paz social, luego que gran parte de la vida del México decimonónico había estado dominada por la anarquía, los levantamientos intestinos, las intervenciones extranjeras y las crisis políticas y hasta financieras. Nacido en Oaxaca en 1830, desde muy joven optó por la carrera de las armas, participó en la Revolución de Ayutla, en la Guerra de Reforma en la que alcanzó el grado de coronel, y en la intervención francesa, donde pasó de ser un caudillo regional a uno definitivamente nacional. Este renombre alcanzó por sus logros militares en 1867, le permitió encabezar hacia finales de 1871 la rebelión de la Noria. Este primer intento fracasó. Díaz no cejó en su búsqueda del poder máximo de la nación. 4 años más tarde, se opuso violentamente contra la reelección del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, iniciando así la rebelión tuxtepaneca. El Porfiriato inició con el control de las instancias e instituciones políticas del país en 1877 y durante 13 años, hasta 1890, se caracterizó por el control sobre caudillos y caciques. Lo anterior permitió el auge del régimen porfirista, desde 1890 hasta los primeros años del siglo XX, etapa en la que predominó el grupo conocido como los científicos, quienes determinaron la política a seguir básicamente en 3 rubros, los cuales eran económico, político y sociocultural. No obstante, este auge, la avanzada edad de Díaz obligó a crear la vicepresidencia, decisión que muchos han considerado como la causa de la decadencia del porfiriato, porque generó problemas de equilibrio dentro del equipo porfirista. La represión ejercida contra los obreros de Cananea y Río Blanco, aunada a la crisis económica de 1907, provocó las críticas hacia Ramón Corral, secretario de Gobernación, y hacia José Ibés, titular de Hacienda, y golpeó a los sectores industrial y rural, a las declaraciones de Díaz publicadas a inicios de 1908 sobre la madurez democrática de los mexicanos. Sobrevino la eclosión revolucionaria que ocasionaría el fin de una época. Por último, el descontento popular hacia el régimen encontró en Francisco Madero su apóstol, y del antirreeleccionismo se pasó a la lucha armada, dando término de esta manera a más de 3 décadas de dominio porfiriano. Porfirio Díaz y el Porfiriato marcaron la historia de la segunda mitad del siglo XIX mexicano y los inicios del siglo XX. El personaje y su época tejieron un periodo histórico fundamental para entender la historia moderna y contemporánea de México. Y es como hasta aquí dejaremos el tema del porfiriato. De una manera no aburrida y resumida, trato de explicarle lo que es el porfiriato. Dejo claro que es un tema que se puede profundizar mucho debido a las coyunturas de la historia, pero lo que quiero es darles a entender que la historia no es aburrida, es decir, que si le das una oportunidad, se te puede llegar a ser muy interesante. Es como cuando no le habías dado la oportunidad a esa comida que hoy te gusta, pero que hace un tiempo solo de mirarla o pensarla, la repudiabas. Es decir, jóvenes, que la historia es algo muy bonito y muy importante para nuestro ser y nuestra nación. Es por eso que los invito a estudiar y dedicarle interés a la historia de México, ya que es nuestra identidad como orgullosos mexicanos que somos. Y recuerden que un pueblo que no conoce su historia nunca podrá ser nación. Por su atención, muchas gracias.